donde esperamos sinceramente le demos harta información y por favor ponga mucha atención porque vamos a tratar de representarlo a usted como consumidor, porque cada vez son más frecuentes los casos de personas que han sido engañadas, estafadas o burladas cuando adquieren algún producto o contratan algún servicio. El Servicio Nacional del Consumidor recibe cada mes cerca de 300 reclamos de este tipo y probablemente son muchas más las irregularidades que quedan en el tintero sin que nadie las denuncie. Nuestros invitados de hoy son consumidores en conflicto. Se los presento enseguida. Hoy nos acompañan Gabriela López, Jorge Bustamante y Aida Labra, para quienes pido el más grande y cariñoso de los aplausos de bienvenida. Gabriela, para tus vacaciones contrataste un servicio en una agencia de viaje. Correcto. Un tour específicamente. Correcto. ¿Qué contrataste? Bueno, era un viaje vía terrestre, ¿Ya? que consistía en visitar los países de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay. ¿Y qué pasó con este servicio? Bueno, yo lo pagué y me entusiasmé. Yo iba sola y iba con un poco de miedo porque era la primera vez que yo viajaba y salía afuera sola. ¿Ya? Pero me animé porque me dijeron vas en un grupo, así que... ¿Te vas a hacer de amigos? Claro, lo vas a pasar regio. La agencia que te promocionó y que te ofreció este tour, te dijo que estaba todo ok, que no iba a haber ningún problema. Yo recorrí varias y esta me gustó porque por el trato. Yeah. Me dijeron, mira, lo vas a pasar muy bien, yo te puedo prestar un video incluso de cómo lo ha pasado a otras personas. Estos son los hoteles y me mostraron, o sea, con todas esas fotografías de esos hoteles. Bueno, realmente se prestaba como para que sea una experiencia buena. Yeah. Y así lo creí. ¿Esto con cuánto tiempo de anticipación lo hiciste tú? Yo lo programé con varios meses de anticipación. Ya, ¿y qué pasó cuando tú ya tuviste que confirmar tu viaje? Cuando llamaste para confirmar. Me dijeron, no te preocupes, nosotros te vamos a llamar. ¿Ya? El fin de semana antes de la partida, nosotros partíamos un día lunes supuestamente, te vamos a llevar ese fin de semana. ¿Ya? Así que yo me fui, en la oficina todos, bueno, que pase feliz vacaciones y yo me ¡Qué fui. envidia! Te decían, Gabriela, que bien lo vas a pasar y todo. Y yo estaba súper entusiasmada, pero llegó el día sábado y ellos no me llamaron. Entonces dije yo, ¿a qué habrá pasado? Voy a llamar yo. Llamé y ellos me dijeron, ¿sabe que el tour ya no se va a poder hacer? Porque hay 5 personas nomás solamente que con un cupo muy limitado, así que no se puede hacer, pero le ofrecemos esta otra alternativa, que es vía aérea a Paraguay y a Foz de Iguazú, con este grupo. Y las otras 5 personas lo haríamos aparte, el tour por el que yo había pagado. Bueno, yo dudé un poco y ahí me dio un poco de susto, porque vi como un poco medio raro todo esto. Claro, ahora serio. Gabriela, si tú sentiste algo así como extraño, viste que la cosa era poco seria, ¿por qué viajaste igual? Porque tenía ganas de tomar mis vacaciones, porque ya me había hecho toda la expectativa, porque lo había planificado, porque había juntado plata durante todo el año. Y ya lo tenías pagado. O sea, tenía muchos motivos como para decir en realidad qué iba a pasar. Si por último el grupo era grande de 15 personas y las otras éramos 5, ¿qué iba a pasar? O sea, vamos nomás. Bueno, ¿y qué pasó realmente? ¿Con qué te encontraste? Bueno, en este segundo ofrecimiento. Los primeros 3 días, cuando estábamos con el grupo grande que iba solamente a Paraguay y a Foz, lo pasamos bien, relativamente bien. O sea, yo conocí a otras personas y congeniábamos. Y hasta ahí todo funcionó perfecto. Todo bien. Pero los problemas vinieron cuando nos dejaron, cuando esas personas se vinieron y nosotros seguimos a otras ciudades de Brasil. Porque ahí la verdad es que nos dijeron que iban a estar guías locales esperándonos, pero eso no fue así. Eso de que iban a estar los guías locales esperándolos, te lo dijeron aquí en Santiago. Sí, o sea, aeropuerto, antes de partir. Por eso, estaba todo como planificado. Por eso tú te fuiste tranquila. Claro. Pero bueno, en Brasil realmente nos esperaba un guía de Santiago. Pero él nos pasó los pasajes y nos dio todos los otros datos porque se suponía que el resto del tour lo íbamos a hacer nosotros solos. Y ahí recién nosotros supimos que lo íbamos a hacer solos. O sea, las reglas del juego ahí cambiaron. Totalmente. Y me imagino que... Ahí nos entró un poco ya la desesperación cuando, por ejemplo, nos vimos en Brasil y cuando queríamos pasar a Montevideo nos dimos cuenta que no teníamos visa porque nosotros habíamos ingresado por un grupo grande pero que ya no estaba. Y tuvimos problemas precisamente en Porto Alegre con Policía Internacional, que a ellos no había cómo hacerles entender que nosotros éramos un grupo que había sido abandonado. Claro. Aparte que las diferencias del lenguaje no era una limitante. ¿Cómo hacerles entender a ellos que nosotros éramos traficantes, que estábamos ilegales dentro de su país, pero había sido sin querer? O sea, fue difícil.
fue difícil. Yo creo que los nervios, las situaciones que nos vimos, nos pusieron la visa y nos dijeron ya, bueno, váyanse y por favor nunca más les vuelva a pasar, etcétera, etcétera. Jorge, en tu caso, ¿qué pasó con tu ISAPRE? Bueno, Porque el problema tuyo es con una ISAPRE. durante todo este tiempo había tenido la única prestación de servicio era la compra de bonos para controles Para rutinarios. consultas médicas, en fin. Claro. Y el 15 de noviembre del año pasado mi señora sufrió un infarto cardíaco. ¿Ya? Tuve que internarla en el hospital del profesor en la UTI, donde estuvo 15 días y falleció ella. Después conversé con la administración del hospital, me dijeron espérese un poco que nosotros le vamos a llevar para entregarle el programa médico, que me lo entregaron aproximadamente 15 días después. Sí, nos lo entregan inmediatamente. Se lo entregué a Banmédica para que lo tramitara, ellos me dijeron en una semana le damos la respuesta, pero pasaron 2 semanas, no llegaba respuesta hasta que fuimos a saber qué pasaba. Me dijeron no, lo que pasa es que no corresponde a este programa porque hay una preexistencia. ¿Preexistencia de qué? O sea, una enfermedad preexistente. Claro, una enfermedad preexistente. A ver, Entonces le dije Jorge. yo, a ver, explíqueme cuál es la preexistencia, porque yo tengo entendido que mi señora ingresó al hospital por un infarto cardíaco. Claro. Nunca ha sufrido el corazón, nunca ha tenido problemas. No me dijo, hay un asma que no se declaró. Un asma, le dije, mi señora nunca le han diagnosticado un asma. O sea, tenía un asma de tipo alérgico que le venía con el motivo de la primavera, pero pasaba y no se ha tratado nunca por eso. No, me dijo, hay un asma que usted no lo declaró, además... ¿De dónde sacaron ellos que había un asma preexistente no declarada, Jorge? Y cuando ingresó mi señora al hospital, conversaron con mi hija ¿Ya? y le preguntaron de qué haya sufrido y entonces mi hija le comentó que cada cierto tiempo le venían problemas asmáticos por problemas de cambios de clima, ¿no? Ya. Y de ahí parece que se aferraron Que quedó estipulado, ¿no es cierto?, seguramente en la ficha en clínica. la ficha clínica. ¿Ah? De ahí quedaron ellos aferrados a esa situación. ¿La ISAPRE pagó lo que correspondía por contrato? La ISAPRE no me ha pagado un peso hasta el día de hoy. ¿Y cuánto fue la cuenta en el hospital donde...? La cuenta en el hospital ascendió a 4.300.000 pesos, por el cual yo tuve que en primera instancia dejar un cheque en garantía que yo no lo tenía, lo tuve que conseguir, y que después el hospital hizo uso de ese cheque y lo protestó. Así que tuve que recurrir a mis empleadores, pedirle un préstamo y entrar a cancelarlo en cuotas que van más allá de mi sueldo en estos momentos. Jorge, ¿qué explicaciones te dieron en el ISAPRE? ¿Por qué no cubrían eso? ¿Solamente por esta enfermedad preexistente? Se aferraron a que existía la preexistencia por el asma. Además, el médico contralor, en una de las tantas reuniones que tuvimos con él, me dijo que yo cuando ingresé al ISAPRE no le había dicho que mi señora era gorda. Entonces, ¿Cómo? yo no le había Te pido que lo repitas porque me parece ya irrisorio. que yo no le había dicho, no había declarado que mi señora era gorda. ¿Eso se lo Así, dijo? en esos términos. Se lo dijo a mi sobrina, que fue la que tuvo la reunión con él en esa vez. Entonces dije yo, bueno, pero es que el problema es que yo ingresé hace 7 años al ISAPRE y cuando ingresé mi señora no era gorda. ¿Y qué tiene que Y ver que aunque sea hubiera gorda? estado gorda no tenía por qué haberlo declarado porque no Tiene era que ver enfermedad. que sea gorda. Esa fue una de las respuestas que me dio este señor, que lamentablemente yo no sé cómo aseveran que es médico. Bueno, vamos a clarificar, tenemos a gente de la superintendencia de ISAPRE acá. Ahí, en el caso tuyo, ¿qué enfermedad tenía tu marido? Porque también tú tienes un problema de ISAPRE. Sí. Resulta que él estaba con licencia médica, él después de un ataque epiléptico, Ya. ha estado desde esa época, del año 94, de enero, que del ataque empezó con depresión, no ha podido recuperarse. A ver, ahí tu marido, esta epilepsia estaba declarada en No, el ISAPRE. no. Sabía Primera que vez, tenía epilepsia. no, nunca se supo. Perfecto. Y de ahí empezó con licencia y resulta que hubo un término de contrato con la empresa, la ISAPRE terminó el contrato colectivo con la empresa, pero él ya estaba con licencia y él firmó el término, pero estando con licencia. Sí. ¿Ya? De ahí empezaron a pagarle un poco de licencias, las primeras, después nos dijeron que ya nada más, que se acabó, que se terminó, yo escribí, me volvieron a contestar, me dijeron de que no, que porque él había firmado, que ya eso está finiquitado, que no tiene derecho a nada más. ¿Y desde cuándo que el ISAPRE no le paga a tu marido licencia? Desde del 2 de noviembre del 94. Y desde esa fecha hasta ahora todavía sigue con licencia. Claro, porque no puede trabajar por los Porque estados él, depresivos.
incluso ha intentado trabajar porque el médico le ha dado autorización, por ejemplo, por 15 días para intentar que vuelva porque él se siente mal, tiene varias cosas. Entonces, he intentado y no lo ha logrado. Porque incluso del mismo trabajo pueden dar testimonio de que de ella mismo mandan a buscar, para que me avisan para que yo lo vaya a buscar. Vamos a conversar con la representante de la Superintendencia de ISAPRES para ver qué podemos sacar, ¿no es cierto?, de conclusiones de los dos casos relacionados con ISAPRES y también darle una respuesta a Gabriela con respecto a lo que le pasó en estas supuestas hermosas vacaciones que ella esperaba y que se transformaron en todo un drama. Entre las denuncias más frecuentes que recibe el CERNAC por parte de los consumidores está la venta de artefactos o productos fallados, la mala calidad o escasa cantidad del producto vendido y en tercer lugar el cobro excesivo. Vamos a hacer una pausa comercial y seguimos conversando sobre los derechos del consumidor. Los consumidores tienen todo el derecho de reclamar si al contratar un servicio o comprar un producto alguien trata de pasarles gato por liebre, ¿no? Así lo establece la ley 18.223. ¿Conocía la ley? ¿Saben qué consiste la ley 18.223? Sobre derechos del consumidor. Sin embargo, las batallas suelen ser largas y desgastantes y al final parece que el consumidor casi siempre sale perdiendo. Hoy nos acompaña Tamara Aknich, jefa del Departamento de Auditoría Operativa de la Superintendencia de ISAPRES. Tamara, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos hartas preguntas para ti, porque yo creo que cuando se planteó tanto el caso de Jorge como de Aida, el público todo se involucró porque parece que la cosa nos llega a todos de una u otra manera. ¿Cómo actuó legalmente la ISAPRE en el caso de Jorge de decir que había una enfermedad preexistente en el caso de su señora? Bueno, eso habría que determinarlo a través de un juicio arbitral. Yo no sé si Jorge presentó sus antecedentes a la Superintendencia de ISAPRES. Sí, los tengo todos presentados. Me llegó una respuesta primaria de la Superintendencia que ellos habían notificado a ISAPRES y que me iban a volver a avisar, pero no me ha llegado hasta el momento. ¿Hace cuánto tiempo de esto? ¿Cuánto ha transcurrido? La respuesta de la Superintendencia me llegó aproximadamente unos 15 días atrás. Ya. Y en forma posterior tenían que volver a notificarme porque la ISAPRE tenía 5 días para responder. Ya. 5 días hábiles. ¿Cómo opera la Superintendencia en este Sí, lo que pasa, primero me gustaría definir lo que es una enfermedad preexistente. Una enfermedad preexistente es aquella que ha sido médicamente diagnosticada antes de la suscripción del contrato y además conocida por el afiliado. Yeah. Y un poco eso es lo que va a tener que determinar la Superintendencia en este minuto. Si esa enfermedad, el asma en este caso, era conocida por el afiliado, por don Jorge, antes de que él firmara su contrato de salud. Ahora, más bien le va a corresponder a la ISAPRE demostrar que don Jorge sabía. Claro. Él, digamos, difícilmente podría tener algún argumento para decir, no, yo no sabía. La ISAPRE es la que se tiene que encargar de demostrar que don Jorge sabía de esta enfermedad. Y si la Superintendencia determina que no era una enfermedad preexistente porque no era conocida, en ese caso la ISAPRE tendría que pagarle. ¿Tendría que pagar? Tendría que pagarle de acuerdo al contrato de salud que él suscribió. Ahora, ¿cuánto tiempo puede transcurrir en todo esto? Porque Jorge ya nos contó que le tuvo que pedir a su empleador un préstamo, ¿no es cierto?, que supera lo que él gana como sueldo. Entonces tiene que tener otros trabajos para poder cumplir con la cuota que tiene que pagar mensual. No es un trámite sencillo, no es un trámite corto tampoco, porque se lleva igual que un tribunal. Ambas partes tienen que aportar antecedentes, de ahí hay como una especie de tribunal al interior de la Superintendencia, una comisión de controversia, donde finalmente dirimen, ¿verdad?, con los antecedentes que presenta una parte y la otra. Tamara, estamos hablando de que las ISAPRES aparecieron en este país hace ¿cuántos años? El año 81. Imagínate, desde el año 81 que tenemos las ISAPRES, ¿no es cierto? Las enfermedades famosas preexistentes, están hablando de ellas hace poco, hace muy poco. Lo que sucede con las enfermedades preexistentes es que han existido siempre, pero la Superintendencia no existe hace mucho tiempo. La Superintendencia existe hace menos de 5 años. Por lo tanto, antes de la existencia de la Superintendencia, las ISAPRES eran poco controladas. La gente no tenía mucho dónde ir a reclamar. Entonces, en un caso como el de Jorge, o de cualquier persona que tenga un problema con una ISAPRE, ¿dónde?
¿Cuánto tiempo? Inmediatamente tiene que hacer el reclamo. Inmediatamente, Ya. inmediatamente. Aunque de repente muchas veces puede existir la duda si la ISAPRE tiene razón, preferible ir a la superintendencia, hacer la averiguación, no hay peor trámite Que el que digamos, no se que el hace. que no se hace. ¿Y puedo hacer una Sí, por consulta? favor. Y el problema mío, y tal vez un poco la persistencia, pero básicamente mi señora no ingresó ni siquiera por un ataque de asma al hospital, ingresó por un infarto cardíaco. Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver el asma en este caso? La enfermedad preexistente, como dije hace un minuto, tiene que ser una enfermedad conocida antes de suscribir el contrato, conocida Claro. y diagnosticada. ¿Mm? Pero antes de suscribir el contrato. Si hay una enfermedad de estas características que no se detalló en la declaración de salud, es un incumplimiento de contrato. Y por ser un incumplimiento de contrato, la ISAPRE puede poner término. Ahora, la ISAPRE podría haber alegado esta preexistencia en cualquier momento. ¿Mm? Ahora, claro, La alegó fue- justo cuando fue tenía justo que Cuando dar tenía los que pagar. bonos para que él pagara el hospital. Claro, porque seguramente ahí, digamos, trató de investigar un poco más acerca de la salud de su señora. Ahora, Tamara, en el caso de Aida y de Sergio, que está aquí, ¿ah? ¿Tú hiciste también la denuncia, Aida? ¿La yo. hicieron ustedes a la superintendencia? Fui a la superintendencia con carta, después a subsidios, también otra carta, porque como no le daban bono ni nada, y en realidad me sentía desesperada porque sin bono, el médico, y sin que le pagaran a él, con decirle que ya tuve que empezar a trabajar. Yo tuve que salir, yo tengo 3 niños, que es difícil, y tuve que empezar a trabajar por eso. Porque vi que cada vez se hacía más difícil, y las licencias empezaron a pagárselas después. ¿Y la superintendencia te ayudó? No, la superintendencia de primero sí, dijo sí, le vamos a seguir dando bonos, le vamos a seguir dando los beneficios hasta cuando se termine su enfermedad, su licencia. Ya. Resulta que su licencia todavía no termina. Y de un momento a otro mandó una carta diciendo no, hasta aquí nomás se le da. Porque lo evaluaron, lo llamaron, lo evaluaron, dijeron que sí, que podía ya empezar a trabajar. Él empezó a trabajar, no alcanzó a durar los 15 días y tuvo que volver a la casa porque no puede trabajar. ¿Qué pasa ahí? Bueno, problema de licencias médicas, hay que recurrir a la COMPINA, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. La superintendencia ISAPRE no tiene competencias sobre Ya. licencias médicas. Pero en este caso, por lo que yo, digamos, acabo de comprender, existió como un corte de la licencia. Y al existir un corte de la licencia, inmediatamente, porque creo que 15 días estuvo trabajando, A medio tiempo. a Siempre medio fue a tiempo. medio tiempo. Bueno, mientras existe una continuación de licencia, se supone que el contrato de salud tiene que extenderse hasta que termine el reposo total. ¿Mm? Ahora, si en el intertanto, por ejemplo, hay un día que la persona está sin licencia, ahí hay que tener mucho cuidado porque si no, se corta ese beneficio. Se corta el beneficio y como ya existe un término de contrato previo, Ya, tendría, digamos, que, ¿cómo que se llama? La licencia ya no surtiría el efecto Ya, no, de continuar con el el contrato. caso A ver. de nosotros no. Veamos Siempre ahora se el confirma. caso de Gabriela. Está con nosotros Juan Carlos Luengo, abogado del CERNAC. A propósito, te quería hacer al tiro una pregunta. Yo al inicio del programa dije que ustedes recibían cerca de 300 reclamos al mes. Y me entró la duda de si realmente son muy pocos, dije yo, 300 reclamos al mes. Yo creo que son muchos más, ¿o no? Sí, esa cifra, Paulina, se refiere a la cantidad de reclamos formalizados por escrito. Ah, perfecto. Pero el CERNAC orienta de una manera promedio en el área metropolitana alrededor de 4.000 orientaciones de público, atenciones de público mensual. O sea, orientaciones que se pueden definir también como reclamos. Un porcentaje de las orientaciones se va a traducir en reclamo, Ya. en definitiva. Ya, ahora, Juan Carlos, ¿por qué el CERNAC no pudo ayudar a Gabriela? Bueno, sucede lo siguiente, Paulina. La protección del consumidor en nuestro país es extremadamente débil. Tenemos solo el texto de la ley 18.223 que contiene una serie de infracciones. Lo que le sucedió a Gabriela ¿Está contemplado? no está contemplado. Ya. Pueden ser dos tipos de infracciones. Uno que es el fraude en la calidad del servicio contratado. Ya, Que la calidad del servicio turístico era pésima. sí. Y segundo, podría haber una figura que se llama publicidad engañosa. Es decir, cuando se han atribuido determinadas cualidades a un determinado producto o servicio y no se cumple. Puede ser alguna de las dos alternativas. Entonces, CERNAC, al recibir un caso, lo primero que hace es mediarlo. Mediar con la contraparte. Ya, para ver si llegan a Para algún ver si hay- acuerdo, claro. si le reembolsan parte del dinero. Exacto. Ese trámite administrativo tiene un porcentaje de solución de 2/3 positivo. Hay un tercio que no podemos solucionar. Entonces aquí es importante que el público sepa de que CERNAC no tiene la facultad de sanción, por ejemplo, sobre un particular. Exacto. Entonces eso dificulta tremendamente nuestra capacidad operativa. No hay una fuerte presión en el fondo. Y ya estos 2/3 de soluciones positivas
es bastante. ¿En qué tipo de casos puede intervenir el CERNAC, Juan Carlos? A ver, un pequeño alcance, Paulina, porque cuando fracasa la etapa administrativa es importante también que sepan de que el caso va a llegar a juzgado de policía local, Ya. que decide Esa es la esta próxima controversia. instancia. Exacto. Ya. Pienso que a lo mejor el caso de Gabriela se refirió a eso. ¿Qué otros casos puede intervenir CERNAC, dices tú? Sí. Por ejemplo, fraude en la calidad de productos, Ya. negativa injustificada de venta de un producto o un servicio, publicidad engañosa, no prestar injustificadamente un servicio contratado, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica que sea suspendido arbitrariamente. Ya. Esas son como las enumeraciones de las infracciones que contiene la ley. Perfecto. Fundamentalmente se refieren a fraude en la calidad de producto, fraude en la procedencia, en la sustancia, en el peso de un producto Ya. o de un servicio también se puede referir. Gabriela, ¿tú recibiste algún tipo de explicación por parte de la agencia cuando volviste? Cuando llegamos acá a Santiago nosotros las fuimos a pedir. Me imagino. Pero bueno, el señor Astete nos dijo, les pido disculpas, fue una pequeña descoordinación de mi parte. Pero la verdad es que fue una gran descoordinación porque te echó a perder todas tus vacaciones. Él dijo, yo lo siento, les voy a devolver el dinero que ustedes pagaron. Extra, Y eso digamos. sí, nos devolvió el dinero de los pasajes que nosotros perdimos, etcétera, las comidas que no pudimos comer, etcétera. Pero eso para mí fue un simple reembolso de unas molestias, pero la más grande, lo más angustioso, eso no me lo va a pagar nadie. O sea, ¿Ustedes tuvieron que recurrir en alguna oportunidad durante el viaje a los consulados? es que fue tanta ya nuestra angustia, nuestra desesperación en vernos, por ejemplo, en Montevideo, abandonados, sin alojamiento, sin saber, sin tener idea de esta gente, en el lobby de un hotel donde, bueno, por caridad la señora nos dijo, por favor, quédense y llamen a su país a ver qué pasa. Pero como vimos que en esta empresa no nos daban respuesta, acudimos al cónsul de Chile en Montevideo. A ver, hay varios consumidores afectados aquí en el público. ¿Su nombre? Priscila Sepúlveda. Cuénteme, ¿qué le pasó a usted? ¿Cuál es el reclamo? Harán 2 años más o menos mi esposo compró un living, ¿ya? En una casa comercial lo compramos a plazo, ya no al contado. Entonces, después de 2 meses, ¿qué pasó? Que el living lindo nos estábamos sentando en los palos. En los palos. Claro. Ya. Reclamamos a la casa comercial, de la casa comercial llamaron a la fábrica, de la fábrica vinieron a buscarlo, me lo repararon, ¿ya? Me lo trajeron. ¿Cómo quedó? Igual cuando lo saqué de la tienda. O sea, como nuevo. Nuevo, claro, lindo, esponjoso. Entonces vengo y le digo yo al niño que me descargó, le digo, mire, le digo yo, ¿por qué pasa esto? Entonces mi señora me dice, el living es muy lindo, me dice, pero no es de espuma, no es de pluma, me dice, no es de nada, sino que está relleno con pañales desechables, me dice, morido. Entonces, Espero que no haya sido usado. ¿qué decidimos con mi esposo? No nos quedamos con esto, pues si llevamos 3 meses, 2 meses ya, reclamamos a la casa comercial. Hicimos la devolución del... ¿A ustedes les habían vendido, Priscila, el living diciéndoles que estaba relleno con pluma? No, no, no. No, O sea, ahí no hubo mentir. no, esponja. Esponja. Ya, o sea, no pañal desechable. En ningún momento. Entonces, ¿qué pasó? Yo hice las averiguaciones, llamamos, nos cambiaron, nos recibieron el living. Ya, perfecto. Pero resulta que teníamos que pagar un impuesto de 37.000 y tantos pesos. ¿Ya? Yo dije, no es posible, ¿cómo es posible? 3 meses de living aquí, pagamos 2 o 3 cuotas, ¿ya? Más encima nos descuentan un impuesto, cuando el living no lo teníamos ya nosotros. Entonces me fui arriba, o sea, recorrí cualquier tipo de oficina hasta que llegué a los superiores, ¿Y qué solución te dio, Priscila? en el cual llamo acá al local y me dice, yo le digo, mire, registre la computadora, le dije, ¿qué clase de clientes somos? ¿Ya? No le podemos pagar eso. En el cual nos hizo pagar 9.000 y fracción por el impuesto de ese. O sea, de los 30 y tantos bajó a 9.000. ¿Y les cambiaron el living? No, lo devolvimos. Ah, lo devolvieron. Lo devolvimos porque fue una estafa. Bueno, ¿y qué pasó con las cuotas que ustedes habían pagado? No, pues se quedaron ahí. Quedaron ahí adentro, por los 3 meses que ocuparon el living. Claro, quedaron ahí. Entonces pienso que es una estafa. ¿Qué pasa, Juan Carlos, en un caso como el de Priscila? ¿Priscila podría haber ido al CERNAC? Sí, de todas maneras. Ahora, el caso de la señora Paulina se refiere con un tema bastante ignorado por la gente. Una gran cantidad de consultas se refiere a qué pasa cuando uno compra un producto que le sale malo, electrodoméstico o refrigeradores o muebles.
No existe en nuestro país lo que se llama la garantía legal, es decir, que ante un producto malo existe la obligación del fabricante, del proveedor, para cambiar el producto. Exacto, ¿no? no existe. Solamente va a estar amparado por un servicio técnico, en este caso una reparación en la modelería de origen. Y es injusto, por cierto, por cuanto tú compras un artículo nuevo y tienes que ya entrar en un mecanismo de servicio técnico, de pérdida de tiempo, de molestias anexas. Entonces la garantía hoy en día es solo convencional, la que el fabricante, casa comercial o productor te ofrezca. No es que exista una garantía legal por sí mismo, digamos. En todo caso, la señora demostró una actitud extremadamente positiva, que es el ser asertivo, es decir, el ser y también perseverante, ejercer sus derechos a reclamo. ¿Ya? Es bueno siempre que todas las personas que tienen problemas de consumo, que como primera instancia, antes de buscar una ayuda, por ejemplo, ante el CERNAC, ante un organismo asistencial, agoten la gestión directa con la casa comercial, instancia misma, o con el instituto o lo que sea. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Priscila. Pese a que los consumidores burlados pueden recurrir al CERNAC y a los juzgados de policía local y en el caso de conflicto con ISAPRES a la superintendencia de ISAPRES, lo cierto es que en nuestra legislación existen muchos vacíos que no aseguran una adecuada protección a sus derechos. Sobre lo que falta en esta legislación vamos a conversar luego de esta pausa y también vamos a darle la oportunidad a más gente del público de plantearnos su conflicto como consumidores. Ya volvemos. Estamos conversando con consumidores que se han sentido estafados, burlados o engañados. En nuestro país existe una ley que protege sus derechos, pero que al parecer no es suficiente. Además, muchas veces pecamos de ingenuos y no tomamos las precauciones que nos permitan después tener argumentos para reclamar. Muchas veces también cometemos el error de no fijarnos, de no guardar las boletas, ¿no es cierto?, para un posible reclamo después o para el cambio de un producto. En el caso tuyo, Gabriela, tú no te quedaste conforme con que el CERNAC no te pudiera ayudar. Ellos la respuesta que te dieron fue si tú pretendías que esto siguiera más adelante y que esto pasara a la justicia. Claro. Y así está siendo llevado, digamos. Perfecto. ¿En qué etapa del trámite judicial está? Ellos estuvieron ayer, la primera donde tenían que concurrir al juzgado. Comparendo, por decirlo así. Al primer juzgado de policía local y luego me va a llegar a mí por carta notificada para hacer, claro, para hacer cita a ellos. Juan Carlos, en el caso de Gabriela, ya esto pasó a la justicia, como tú decías, que ustedes pueden, primero son mediadores, ¿no es cierto? Y después esto ya puede pasar a la justicia. Claro, cuando se acaba la etapa de mediación y no hay una solución positiva, el CERNAC por la ley está autorizado para cursar un parte. Como un parte que cursa un carabinero por infracción de tránsito, el CERNAC va a cursar un parte por infracción a la ley del consumidor. Perfecto, espérame un poquito. En el caso tuyo, Gabriela, ¿tú no aceptaste, o tú querías que te devolvieran la plata del tour? No, yo quiero que con mi caso la gente aprenda a tomar un tour, así de simple, y que así yo sé que hay muchas otras empresas como esta deben existir, que mi experiencia le sirva a otro. A mí no me interesa. Estamos absolutamente de acuerdo, pero me interesa el dinero, me interesa que esa empresa quede reconocida que es una empresa estafadora. Perfecto. Y que estafa a las demás personas. Perfecto. Así de simple. Perfecto. Juan Carlos. Claro, lo que pasa, Paulina, que hay dos cosas que van conjuntamente en el caso de Gabriela. Aunque ella le devolvieran quizás todo lo que gastó, es una parte civil, personal, pero además hay una infracción por sí misma a la ley. Es decir, hay una fraude en la calidad de la prestación de servicio turístico y eso es lo que ella quiere que se repare. ¿Ya? Ahora, lo que es bueno hacer acá un alcance es la dificultad que existe para recurrir a los tribunales. En teoría se supone que todos aquellos consumidores que tienen problemas en sus relaciones de consumo, de una cuantía hasta 80.000 pesos, es decir, 4 UTM al día de hoy, tienen la facultad de proceder personalmente ante un juzgado de policía local. Pero ante el evento de que la relación de consumo sea superior a 80.000 pesos, que son un sinnúmero de posibilidades, no se puede proceder personalmente, sino con abogado habilitado. Entonces eso dificulta también muchas veces el poder resolver un problema ante un juzgado de policía local. Exacto. Todo incurre en gastos y en problemas. A ver, su nombre. Marcia. ¿Cuál es su reclamo? Resulta que el año pasado, en julio, compramos un televisor en una casa comercial, bueno, no quiero decir el nombre. Y al mes siguiente, en agosto, encendíamos el televisor y se apagaba a los 5 minutos. O sea, lo encendieron. Sí. Ya, porque le escuché, lo incendiamos, yo dije. Ya. Al encender, no. Ya. Y se apagaba, a los 5 o 10 minutos se apagaba solo. Llamamos a la casa comercial para ver si se podía cambiar o hacer algo, porque era lógico, compramos algo nuevo y al contado más encima, con sacrificio y todo eso. Y nos dijeron que no, que de ninguna manera no lo cambiaban.
Que sí funcionaba el servicio técnico. Eso, lo mandaban a un servicio técnico. Yo le hablamos que eso significaba gasto en llevarlo, traerlo, el trayecto, así que no hubo caso. O sea, lo llevamos, lo repararon, quedó bueno, pero a los 2 meses siguientes volvió a lo mismo. Y hablamos otra vez allá a la comercial a ver qué pasaba, si lo cambiaban, pero no hubo caso, lo arreglaron otra vez y no pasó nada, no se pudo cambiar nada. Entonces estaba fallado, pues, de fábrica, estaba mal. ¿Ustedes recurrieron al CERNAC? No, ningún caso, no, ese fue el error. A ver, en el caso de ella, aunque haya pasado harto tiempo, ¿puede recurrir al CERNAC o no? ¿Cuánto es el tiempo que ha pasado concretamente? Bueno, sería 1 año ya. Sí se puede en un nivel de mediación. Pero aquí hay otro dato importante, Paulina, que es el hecho de que las infracciones prescriben en el plazo de 6 meses. Entonces, cuando la relación de consumo se retrotrae más de 6 meses, en principio está prescrita. Estamos hablando del nivel más básico de legalidad. Se puede hacer una gestión dependiendo también de la casa comercial y de la marca del producto, pero yo le aconsejo que se acerque a nuestra oficina a ver si podemos encontrar alguna alternativa. ¿Ya? A ver, una pregunta. ¿En los problemas o los casos de ISAPRE se pueden llevar a los tribunales, Juan Carlos? A ver, por la ley del CERNAC, la ley del Servicio de Protección del Consumidor, Sí. Existe una capacidad genérica, por decirlo de alguna manera, para proceder ante los tribunales. Ya. Por ejemplo, te pongo un caso. Supongamos que una ISAPRE se niegue a afiliar a una persona que tiene todas las condiciones para ser un afiliado a su ISAPRE. Hay una negativa injustificada a prestar un servicio. Por ese concepto se podría proceder ante el juzgado de policía local. O por ejemplo, que se establece que va a cubrir una determinada atención pediátrica y en el hecho no lo hace. Yeah. Esos casos sí podrían ser acogidos a través Por del el CERNAC. Sí. Ya. Ahora, en el caso, Tamara, de Jorge, si él tuviera los medios y se decidiera, por ejemplo, contratar un abogado particular, privado, para él que lo representara, ¿sí se podría llevar todo esto a nivel de juicio o no? No, porque él optó, en el minuto que llevó su caso a la superintendencia, optó entre la superintendencia o entre los tribunales ordinarios de justicia. ¿Lo tenías claro eso, Jorge? ¿Que optabas? Y, bueno, ellos me lo dieron a entender antes de... Ya. Exacto, es decir, la superintendencia, el fallo que emita la superintendencia es de única instancia. Ahora, ¿qué se está haciendo? La pregunta es para los dos. Por el lado tuyo como superintendencia ISAPRE y por el lado tuyo, Juan Carlos, como abogado. ¿Qué se está haciendo a nivel de legislación para cubrir los vacíos que existen? Bueno, a nivel de protección del consumidor, lo principal en estos momentos es el proyecto de Derecho de los Consumidores que está en el trámite legislativo, está en el Senado en estos momentos de la República, pero que es un proyecto que se presentó hace aproximadamente 4 años. Entonces, no ha avanzado todo lo que debiera, dado que yo creo que es una de las prioridades que tiene la gente, es que estar protegida en sus relaciones de consumo. Hace 4 años que está presentado y duerme en el Senado. No duerme, pero avanza lento. Está haciendo una siesta. Mira, la verdad que el Senado tiene a veces mucha urgencia, pero yo creo que esto también debería ser catalogado como una urgencia. Ahora, por una parte ese proyecto es de un contenido más de fondo, es decir, contiene derechos, abarca las relaciones que van a ser reguladas, pero contraparte de eso es importante lo que tú dices. O sea, la ley nunca va a poder proteger a aquellas personas que no leen los contratos. O sea, ese es el techo mínimo. Hay que leer los contratos, ya sea de una afiliación a un sistema de salud, hay que leer los contratos educacionales, de contratos de crédito en casas comerciales. Es fundamental saber a qué uno está expuesto y cuáles son los alcances jurídicos de esas situaciones. Una obligación que tenemos, ¿no es cierto?, los consumidores para poder tener todas las armas de enfrentar una denuncia, ¿no es cierto?, y actuar legalmente, es que también nosotros hayamos leído los contratos y sepamos lo que firmamos. ¿Piensa, Jorge, seguir hasta el final con esto? Yo sí, pienso seguir hasta el final porque lo que me pasa a mí le puede pasar a mis hijos, a muchas generaciones futuras. Jorge, ¿cree realmente que se va a hacer justicia en su caso? La señorita de la superintendencia tiene la palabra en este caso. Debiera ser así. Y creo también que en este caso los contratos de la ISAPRE deberían mandar una lista de todas las enfermedades cuando uno lo va a firmar. Porque lo más normal, la ISAPRE cuando la van a inscribir a uno, le preguntan, ¿sufre el corazón? ¿Tiene cáncer? ¿Tiene diabetes? No, ya está bien. ¿Y de qué ha sido operado? Y nada más. Eso es lo que pregunto. No le preguntan ni una cosa más. Ahí me gustaría hacer un alcance porque muchas veces el vendedor, con el ánimo de finiquitar o sea, digamos, de concretar la venta, Sí. No le dice al afiliado o al futuro afiliado que declare todo
las enfermedades o las intervenciones quirúrgicas. Y es ahí cuando se presentan los problemas de don Jorge, digamos, que aparecen las famosas enfermedades preexistentes que la gente a lo mejor no la declaró, no por mala intención, sino que el vendedor nunca le dijo que tenía que declarar. En casi todos los países del mundo las leyes que protegen a los consumidores han surgido como respuesta a las presiones de los ciudadanos que luchan por sus derechos y exigen ser respetados. Es responsabilidad de todos estar atentos para no ser estafados ni burlados. Y para eso primero debemos informarnos y luego denunciar las irregularidades. Ya sabe, puede recurrir a cualquier juzgado de policía local. Insista, como bien dice Juan Carlos, como bien dice Tamara, o sea, agota hasta la última instancia. Dicen que los chilenos somos medios quedados, que nos aguantamos, que nos pasan a llevar. No, no sea así. Recurra al juzgado de policía local o al CERNAC, teléfono 671-7356. O en caso de problemas, con su ISAPRE, a la superintendencia de estas instituciones, cuyo teléfono es el 632-5405. Yo, por mi parte, les ofrezco el Cuéntame para cualquier información y para ver si los podemos ayudar también. Los queremos mucho, cuídense y gracias al público que vino hoy y a los testimonios. Ojalá sus casos se solucionen. Gracias también a los especialistas. Dale rienda suelta a lo que